Muy bien. A ver, me presento, chicos. Buenas tardes ante todos. Le habla la docente Alejandra Jiménez. Yo estoy conectada con dos dispositivos, así que puedo ver en tiempo real las consultas mientras yo voy conversando pues de algunos puntos de esta semana con respecto a la semana 1 del curso de biología. Yo puedo ver en tiempo real las consultas en el otro chat, como también si ustedes desean participar, ¿no? Pueden levantar la mano. Muy bien. Entonces, tengo acá dos personitas conectadas. Sí, tengo dos personitas conectadas. Recuerda que estamos en el área de consultas académicas. Entonces, para comenzar, de repente, chicos, tengan alguna duda de la parte de biología, de esta semana número 1, ¿no? Obviamente relacionado a los diferentes puntos que se han abarcado en clase, que va justamente desde la definición de biología, el método científico, los elementos químicos que forman parte de la materia viva, estos son los bioelementos, de los principios inmediatos, de la organización de la materia viva. ¿Tendrán alguna duda? Estoy a la espera, chicos. Si queremos de repente iniciar esta área de consultas con absolviendo dudas que tengan ustedes. Si no, procederé a hacer un breve resumen de lo que es justamente esta semana 1 de biología. Muy bien, ahí tenemos otro compañero más. Muy bien. Entonces, estoy a la espera, chicos. ¿Tenemos dudas? Si no, procederé a comenzar, pues, a hacer un resumen de esta clase y de ahí, de repente, ustedes van teniendo dudas. Pero como te digo, puedes participar a través del chat. De repente, estás tímido, con el chat, yo estoy atenta, o participando, ¿no? Activando tu audio. Muy bien. Listo, chicos. Comenzamos entonces. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, ustedes prefieren de repente ir desarrollando, absolviendo ya la pregunta de la separada. Muy bien. Entonces me voy rapidito, voy a cambiar, voy a salir de aquí y me voy a la separata. A ver. Voy a dejar de compartir para irme a la separata al material. ¿Ya? Ay, ay, ay. La separata, acá está. Muy bien. Aquí y comparto pantalla entonces. Aquí. Vamos a compartir. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, chicos. Perfecto. En esta primera parte que corresponde justamente a la semana 1 de biología, muy bien, se han abarcado varios puntos, ¿no? Como te decía, desde la definición de lo que es la biología, también se habló de las ciencias, o mejor dicho, de las áreas de estudio, ¿no? De las diferentes especializaciones que tiene justamente la biología para abordar todos los seres vivos, el estudio de todos los seres vivos. Muy bien. Entonces, me preguntabas acerca de la 6. Entonces voy a descender. ¿Ya? A ver, chicos, veo que están dos personitas, ¿cierto? A ver, por favor, me van lanzando. Por ejemplo, si me dices, profesora, la pregunta 6, por ahí me vas pidiendo otra pregunta, vayan mandándome la lista, relación de preguntas que quieres que desarrolle, ¿ya? Entonces, vámonos con la pregunta número 6. Muy bien, tenemos acá la 3, la pregunta número 4. Acá está la 5 y acá está la 6. Muy bien. Esa es la pregunta número 6. Te dice, observa la imagen. Muy bien. Esa es, ¿no? Listo.
te dice, indica pues la alternativa que contiene un componente relacionado a la región apolar. Muy bien. Esta representación es clásica, ¿no? Clásica de un tipo de lípido. Y voy a poner acá utilizando mi garabato, ¿no? Hay que recordar un poquito con respecto a los lípidos, ¿ya? Los lípidos son principios inmediatos orgánicos, de los cuales hay una clasificación. Tenemos a los lípidos simples, que solamente están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. Después tenemos a los lípidos complejos. Muy bien. Acá tenemos a los lípidos complejos, ¿no? Acá podemos encontrar, por ejemplo, aquellos que adicionalmente al carbono, hidrógeno, oxígeno, podría haber otro componente. Muy bien. Este componente puede ser de repente algún, no sé, elemento que puede ser, a ver, el fósforo, ¿no? O de repente podemos encontrar el azufre o el nitrógeno, etcétera. O sea, hay un adicional que puede ser nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros. Muy bien, por eso que se le llama complejos. Y hay un último tipo que se le llama los esteroides. Muy bien, tenemos que comenzar así para poder comprender esta parte. Muy bien, entonces, podemos ver a continuación en esta imagen la clásica representación de un tipo de lípido complejo llamado fosfolípido. O sea, vamos a partir de que hay que conocer bastante el fosfolípido, porque lo hemos revisado, lo vamos a revisar siempre, ¿no? Y esto te apuesto que cuando llevaste la clase de membrana plasmática, de repente en el colegio, y te representaron a la membrana plasmática, muy probablemente te haya representado esta bicapa de fosfolípidos, ¿no? Vamos a poner acá el lapicito, ¿no? Recuerdas que cuando te representan, te hacen así, ¿no? Circulito, a ver, circulito y luego estas patitas, por decirlo así, o colitas, ¿no? Luego tenemos otro fosfolípido pegadito con estas patitas, ¿no? O colitas. Luego, en el otro lado, vamos a poner puntos suspensivos porque se repite la misma secuencia. Para el otro lado, de manera interna, las colitas se van a encontrar y luego viene acá la cabecita, ¿no? Entonces tenemos acá la colita y luego la cabecita. Y así es la representación de la membrana plasmática. Acá pongo puntos suspensivos porque es la misma repetición. A lo que es, esta partecita de acá es lo que se llama el medio extracelular. Vamos a poner un poquito más grandecito que es para que se vea, ¿ya? Esto de aquí sería pues el medio extracelular. Muy bien. Y acá dentro está el medio intracelular, o sea, el componente dentro de la célula. Ya que la membrana plasmática, recuerda, la membrana plasmática actúa como barrera, ¿no? Actúa como barrera de una célula. Entonces, estos lípidos llamados fosfolípidos, estás dando cuenta, que lo voy a representar a continuación, a ver de qué color, verdecito para que te des cuenta. Esta parte va a estar en contacto siempre con los medios, y tú sabes que los medios contienen agua. Por lo tanto, decimos que esta parte del fosfolípido, conocida como la cabeza, es polar. Esto es hidrofílica, ¿ya? Porque tiene afinidad con el agua. Este también, muy bien. En cambio, las colitas, que están bien adentradas y no están en contacto con los medios, tanto interno como externo, estas colitas son hidrofóbicas. Quiere decir que no tienen afinidad con el agua. Son las llamadas colas apolares, como lo dice por acá, las colas apolares, esta colita. Muy bien. Entonces, si decimos que esta es la representación de un fosfolípido y el fosfolípido es un ejemplo de lípido, porque acá está formando parte de los lípidos complejos, muy bien. Un ejemplo, como te decía, es el fosfolípido. Un ejemplo de lípido complejo, acá está,
fosfolípido. Muy bien. Sabemos que los lípidos, repito, son principios inmediatos de tipo orgánico y los lípidos tienen como unidad al famoso ácido graso. Quiere decir que vamos a encontrar ácido graso en los lípidos, sean simples o complejos, ¿ya? Entonces vamos a encontrar esta unidad, por decirlo así, de los lípidos. El glicerol no es la unidad, ¿no?, de este fosfolípido, sino tampoco el ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico no tiene nada que ver aquí, el alcohol tampoco, el fosfato tampoco, son otros componentes. Entonces la respuesta aquí te dice cuál es un componente que pertenece a la región apolar, sobre todo en estas colitas. Vamos a encontrar un componente netamente lipídico. Muy bien. Y debe estar constituido por las unidades de todo lípido, que son los ácidos grasos. Recuerda que el ácido graso es la unidad de todo lípido. Por lo tanto, la clave de las 6 estaría en la D de dado. Recuerda que el fosfolípido vamos a encontrar en su parte apolar 2 ácidos grasos, ¿ya? 2 ácidos grasos. Pero en la parte polar vamos a encontrar otro componente, que es el glicerol, por ejemplo. O podríamos encontrar también fosfato, ¿no?, en la parte polar, que lo hace, pues, que interactúe, pues, con este medio que contiene agua. Muy bien. ¿Listo? A ver, me estás enviando algo por allí. Ese es... A ver... Me envías la pregunta 14 porque tienes dudas, supongo, ¿verdad? Bueno, vamos en orden entonces. Muy bien. Entonces la respuesta de las 6, por eso que es justamente la D, porque te preguntan precisamente por el componente que pertenece a la región apolar, o sea, de esta zona que encontramos. Y aquí, como te decía, encontramos 2 ácidos grasos para el caso del fosfolípido. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Cuántos tengo? Ahora tengo, ¿cuántos? 4, creo, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, nuevamente, para quienes acaban de ingresar, chicos, repito. Muy bien. En este momento estamos en el área de consultas académicas. La prioridad es absolver las dudas, consultas que tengan respecto a este primer capítulo o primera semana del ciclo, ¿no?, ordinario especial de la Pre San Marcos. Entonces, por ahí su compañero ya me dijo, profesora, explíqueme la 6, la 11, por ahí otra compañera, me parece, me mandó la pregunta 14, entiendo yo que tienes duda en la 14, muy bien. Chicos, vayan colocándome en el chat las preguntas que quieres que absuelva o explique. Muy bien. Si en caso no hayan consultas o dudas, yo voy a de frente a hacer un repaso de la semana. Muy bien. De repente por ahí comienzan a surgir algunas dudas respecto a esta semana 1 y respecto a los temas que se han desarrollado en clase. Muy bien, chicos. Listo, espero que hasta aquí esté claro esta pregunta número 6, ¿no? Si todo bien, por favor indícamelo que está ok para pasar a la siguiente pregunta. En el caso de Alessandro, me dijo también la pregunta número 11. Muy bien. Entonces paso a la siguiente pregunta, ¿cierto? Hasta ahí, Alessandro, ok, ¿verdad? La 6. Muy bien. Paso a la siguiente pregunta, la número 11, me decía Alessandro. Muy bien. Entonces voy a bajar. Muy bien, voy a la pregunta número 11. Muy bien, ahí está. Esta es la pregunta número 11.
Listo. Te dice, se está trabajando, a ver, estoy en la 11, ¿no? Se está trabajando con erizos de mar. Se obtuvo por medio de los análisis moleculares que el 17% de su contenido de ADN es adenina. Respecto a ello, determina el valor de verdad o falsedad, ¿no? De los siguientes enunciados y marque la alternativa, pues, correspondiente. Muy bien. A ver, te dice, ¿no? Es 17% en su ADN es adenina. Entonces, para eso, a ver, vámonos a la teoría. Y me voy por acá para que puedas entender mejor. Ahí, justamente acá está lo del... Acá está de la pregunta número 6, chicos, por si acaso. Acá está mejor ilustrado sobre la cola hidrofóbica y sobre la cabeza polar, ¿no? Muy bien, si quieres tomarle un pantallazo antes de pasar a la siguiente. Muy bien, entonces me voy a la pregunta número 11 y para eso me ayudo de una imagen. Muy bien, me voy a ayudar a continuación de esta imagen. ¿Listo? A ver, lo voy a agrandar un poquito más para que te des cuenta. Recuerda que el ácido nucleico, ¿no? Es otro principio inmediato orgánico. Recuerda que los principios inmediatos son orgánicos. Son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro del grupo de los ácidos nucleicos tenemos el ARN y el ADN. Muy bien. Y recuerda que la unidad, así como por ejemplo en los lípidos hablábamos que la unidad era el ácido graso, aquí en los ácidos nucleicos la unidad sería pues el nucleótido. Pero el nucleótido tiene 3 partes. Estamos viendo por aquí las 3 partes de los nucleótidos. Tenemos lo que es el grupo fosfato o el ácido fosfórico. Tenemos lo que es el azúcar pentosa. Y tenemos a la base nitrogenada. Muy bien. Pero justamente aquí viene la pregunta, ¿no? Tú sabes que en las bases nitrogenadas hay 2 tipos. Un grupo llamado las bases nitrogenadas del tipo purina y las otras son las pirimidinas. Dentro de las purinas, a su vez, tenemos 2 tipos. Dentro de las purinas tenemos a la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimidinas tenemos a la citosina, a la timina, y si se trata de un ARN, tendría el uracilo. Muy bien. Entonces, hasta aquí hay que tener bastante claro la clasificación de las bases nitrogenadas para poder entender la pregunta, chicos. Muy bien. Entonces, si tenemos acá un pequeño segmento de ADN, es ADN. ¿Por qué? Porque en el ADN vamos a encontrar 4 bases nitrogenadas. Vamos a encontrar adenina, vamos a encontrar timina, citosina y guanina. Uracilo, no hay uracilo. No hay uracilo. En el ADN no. Muy bien. Entonces vamos a encontrar estas 4. Si, por ejemplo, decimos que hay, no sé, a ver, tenemos aquí un uracilo, perdón, una adenina. La adenina siempre va a estar complementándose. Una adenina siempre se va a complementar con una timina. Y una citosina siempre se va a complementar con una guanina. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, los nucleótidos, que son la base del ácido nucleico, van a estar unidos unos con otros. Acá está, mira, acá te lo está diciendo. Mira, acá hay un nucleótido. Muy bien. Acá vas a encontrar otro nucleótido. Acá vas a encontrar otro nucleótido, ¿verdad? Y otro nucleótido. Te das cuenta que entre nucleótido y nucleótido justamente hay un enlace llamado el fosfodiéster. Muy bien. Pero en la parte interna se están encontrando estas bases nitrogenadas. Estas bases se están encontrando en la parte interna. Muy bien, por ejemplo, la adenina siempre se complementa con la timina.
la guanina con la citosina o viceversa, ¿no? Quiere decir que adenina siempre con timina y citosina con guanina en la parte interna. Muy bien. Y estamos viendo, chicos, que en esta parte interna, la unión que se establece entre estas bases siempre va a ser por un tipo de enlace llamado los enlaces puentes de hidrógeno. Muy bien. Por ejemplo, entre la adenina y la timina van a haber, muy bien, van a haber dos puentes de hidrógeno. A ver. Por aquí en rojito. Van a haber dos puentes de hidrógeno. Entre la citosina y guanina van a haber ¿cuántas? Más. Son 3 puentes de hidrógeno. Muy bien. Entonces, para este ejercicio, chicos, si en este segmento de ADN encontramos, mira, una adenina, dos adenina. Si hay dos adenina, se entiende que habrán también dos timinas. Se espera, a ver, vamos a ver, ¿cuántas timinas hay? Una, dos. Entonces hay dos timinas. Y está bien, muy bien. Es lo que se proyecta, se espera. Ahora, citosinas, ¿cuántas hay? A ver, contamos. Hay una citosina, dos citosinas. Y se espera que la misma cantidad de citosinas haya de guanina. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, quiere decir que siempre se cumple. Que si hay una cantidad de adenina, es la misma en timina. O si hay tanto de citosina, habrá tanto de guanina. ¿Listo? Entonces, ¿qué te dice el problema número 11? El problema número 11 te dice, pues, de que el porcentaje de adenina, ¿cuánto es? A ver, chicos, ¿cuánto es el porcentaje? El porcentaje de adenina es del 17%. Te dice acá 17% de adenina. Por lo tanto, chicos, ¿cuánto será de timina? ¿Cuánto será de timina? Será lo mismo. ¿Cuánto es? 17%. Muy bien. Porque se entiende que adenina y timina tienen la misma cantidad. Muy bien. Ahora, si decimos, a ver, que todo esto debería sumar, o mejor dicho, todo este universo, todo esto debería sumar siempre el 100%. Todo esto es el 100%. Muy bien. Quiere decir que si tú sumas 17 más 17, ¿cuánto va? Entre adenina y timina, ¿cuánto suman? Entre adenina y timina, 17 más 17, suman 34%, ¿verdad? Ahora, chicos, simplemente una resta. Hay que decir, ¿cuánto me falta para que cumpla el 100%? 34 menos 100 menos 34, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 100 menos 34? Muy bien, 66. Quiere decir que el resto debería ser 66. ¿Quién? ¿Cuál es el resto? Quiere decir que entre citosina y guanina deberían sumar 66. Entonces, se dice que cada uno debería tener partes iguales. Entonces, 66 tiene que ser repartido, claro. Partes iguales, 33 para citosina y 33 para guanina. Muy bien. Muy bien. Así debería ser calculado. Entonces, ahora sí vamos a responder. Muy bien, vamos a responder. Te dice entonces. La primera pregunta te dice, mira, ¿la cantidad de guanina es mayor que la de citosina? Recuerda que siempre se cumple que guanina y citosina van a estar en la misma proporción. Entonces, eso es realmente falso, ¿verdad? Es falso. El siguiente enunciado.
te dice, el porcentaje de purinas, a ver, ¿quiénes son las purinas? ¿Quiénes son las purinas? La guanina y la adenina, ¿no? Guanina y adenina. Si tú sumas guanina y adenina, si tú sumas, va a ser siempre el mismo valor que timina y citosina. Entonces, no va a exceder al pirimidinas. No. Siempre se van a mantener igual. Entonces, eso es falso, ¿no? Siempre van a ser iguales. ¿Listo? Si quieres, tú suma acá, mira, adenina más guanina, que son justamente las purinas, suman ¿cuánto? A ver, 50. Y entre timina y citosina, que son las pirimidinas, suma, a ver, 17 más 37, 50. Igual, siempre va a ser igual, porcentaje de purina y porcentaje de pirimidina. A ver, citosina y timinas. A ver, ¿dónde está citosina? Citosina y, ¿qué más? Timina, acá está, a ver, suma, ¿cuánto es? Habíamos dicho que era 50, ¿no? Y eso es verdadero, ¿no? Entonces vamos, falso, falso, verdadero. El siguiente. Los enlaces puentes de hidrógeno triples son más abundantes. O sea, para que sean más abundantes, a ver, perdón, sí, son más abundantes. Para que sean más abundantes los enlaces triples, quiere decir que la citosina y guanina debe estar en una proporción mayor. Y eso es verdad, está en un 66%. Entonces, eso es verdadero. Por lo tanto, la clave de la pregunta número 11, la pregunta número 11, la respuesta era falso, falso, verdadero, verdadero. Y eso estaba en la clave, la D de dado. La respuesta estaba en la D. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí ya respondí la duda de Alessandro. Muy bien. Pregunta número 11. Ahora me voy con la pregunta de Melody. Muy bien, Melody. Entiendo yo, Melody, que tu consulta está con respecto a la pregunta, a ver, déjame ver, la 14, si no me equivoco. Profesora, buenas tardes. Es la 14, pero de otro ciclo. Ah, es de otro ciclo. A ver, déjame revisar, ¿ya? A ver. Ya, dice. Me imagino que todos pueden visualizar, ¿verdad? Tu pregunta, ¿no? Entonces voy a salir de acá. Ajá. Y eso es justamente... Ajá, ya. Ya, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Muy bien, está compuesta de una purina, una ribosa y un grupo fosfato. Se une, te dice por acá, a otras moléculas similares mediante enlace peptídico. Forma parte de moléculas de ARN, forma enlaces puente de hidrógenos en el ADN. Muy bien. Y está constituido de una base nitrogenada, una hexosa y un grupo fosfato. ¿Listo? Ya. Ya. Esa representación rápidamente te das cuenta que se trata de un nucleótido, ¿cierto? Muy bien. Y es más, todos logran visualizar mi PPT, ¿cierto? Entonces, en el PPT, ¿no? Te está justamente, a ver, ¿cómo hago para sacar? A ver. Espérate, voy a retroceder. Acá está. ¿Y cómo traigo la imagen? A ver, voy a salir un ratito de esto para poder traer la
la imagen de tu compañera. Espérate. A ver. Y ahora sí, voy a compartirles pantalla. Ahí está. Muy bien, ahí está tu pregunta. Muy bien. A ver. Vamos a agrandar un poquito por acá. Ahí está. Ya, te dice acá, ¿no? Te dice, la siguiente figura, de frente te mandan esta figura, te dice, observa su estructura química de la molécula. No te dice nada, no te dice de qué se trata. Pero yo visualizando, te das cuenta que esta estructura corresponde a la estructura de un nucleótido, ¿no? Entonces vamos a poner por acá, esto se trata de un nucleótido. Nucleótido, muy bien. El nucleótido, recuerda que tiene 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes de un nucleótido? Siempre es el ácido fosfórico, también lo que es, en este caso, el azúcar, pero ojo, el azúcar es de tipo pentosa, no es hexosa. Y el otro componente es la base nitrogenada. Muy bien. La base nitrogenada es de 2 tipos. Puede ser la purina o la pirimidina. ¿Ya? Eso es lo que vamos a descubrir de quién se trata. Muy bien. Entonces, estamos viendo por aquí, muy bien, que en cuanto al ácido fosfórico está aquí. Este es el grupo fosfato o el ácido fosfórico. Este es el grupo fosfato o ácido fosfórico, como gustes llamarlo, ¿no? Vamos a poner acá el grupo fosfato. Muy bien. Luego, tenemos por acá el azúcar. Este es el azúcar. El tema es, tú sabes que el azúcar en el ácido nucleico puede ser de 2 tipos. Y acá te lo voy a subrayar a continuación. Puede ser del tipo ribosa o del tipo desoxirribosa. Muy bien. Puede ser de cualquiera de estos 2 tipos. Muy bien. En este caso se trata del tipo ribosa. Muy bien. Es del tipo ribosa. Acá está. Y acá también tú mismo la colocaste. ¿Listo? Ahora, entonces tú dices, entonces si el azúcar es de tipo ribosa, ya, es de tipo ribosa, quiere decir que aquellos que tienen el azúcar ribosa pertenecen al ARN. Porque si fuese desoxirribosa, si tuviera este azúcar, sería pues componente del ADN. Muy bien. Entonces vamos buscando la correcta porque es lo que te está preguntando aquí. Hay que buscar la correcta. ¿Cuál es correcta? Muy bien. Te dice, está compuesto por una purina, una ribosa, un grupo fosfato. ¿Ya? A ver, ¿qué será? ¿Una purina o será una pirimidina? No, no es una purina. Yo creo que es una pirimida. Vamos viendo, ¿ya? Se une con otras moléculas similares. La purina tiene 5, ¿no? ¿Y la pirimida tiene 6? ¿Carbono? ¿O algo así? Ya, eso lo vamos viendo ahorita. Mira, porque mira, acá está justamente la imagen. Ahorita lo vamos a abordar. Espérate, mira. Acá dice, se une con otras moléculas similares mediante enlaces peptídicos. Recuerda que al tratarse de un nucleótido, el nucleótido se une a través de enlaces fosfodiésteres. Entonces no es, esto no. Entonces esto sí, definitivamente este no es. Muy bien.
Vamos a poner acá la X. Este no es. Muy bien. Forma parte de moléculas de ARN. Ya. Forma enlaces puente de hidrógeno en el ADN. En el ADN. Puente de hidrógeno no, o sea, no es ADN, ya. Está constituido de una base nitrogenada, una hexosa y un grupo fosfato. Recuerda que no es hexosa, es pentosa. Recuerda que la pentosa es de 5 carbonos y la hexosa es de 6 carbonos. Muy bien. Entonces, esta no es. Muy bien. Y como te decía, las purinas son estas de acá. No sé si logras visualizar. Si gustas, salgo. No, no puedo salir de aquí, pero sí logras visualizar, ¿no? Logran visualizar esta imagen. Profesora. Muy bien, entonces las purinas, mira, son adenina o guanina. Y mira la estructura de una adenina y una guanina. No se compara nada con esta. No es citosina, tampoco es timina, es uracilo, por ejemplo. Esa es la del uracilo. Ahorita está tapado acá, pero te vas a dar cuenta, ¿no? Que es de la uracilo. Si quieres, salgo de acá un ratito, ¿no? Y lo vas a comparar, que viene a ser la del uracilo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, como te decía, la respuesta aquí lo vimos. Se me borró toda la información, sí, cuando lo cierro se borra. Entonces la respuesta correcta, te dice acá, la respuesta correcta sería justamente la clave, la C, ¿ya? Forma parte esta unidad, este nucleótido de una molécula de ARN, ¿ya? Porque recuerda, a tener la presencia de ribosa, acá está la ribosa, esta ribosa, este azúcar pentosa, porque ambos son pentosas. Si te das cuenta y cuentas los carbonos, son 5 los carbonos, pero son de 2 clases de pentosa. Esta ribosa de aquí forma parte del ARN. Y el de aquí forma parte del ADN. Muy bien. Son, como te decía, ejemplos de pentosas. Y las pentosas son aquellos carbohidratos de 5 carbonos. Esos son de 5 carbonos. Las hexosas son de 6 carbonos, pero no están formando parte aquí del nucleótido. Ejemplo de hexosa, para que te des cuenta, es la glucosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que lo han visto en la teoría. Muy bien, chicos. Espero que hasta ahí Melody te haya podido, pues, responder a tu interrogante. A ver, chicos, otra consulta adicional. Pero esa, la 15 que está ahí también podría hacerlo, por favor. La 15, ya, la que figura aquí. Ya, mira. Ajá, sí. Te dice, a ver, me voy a la otra página que creo que tengo espacio por acá, la puse. Ahí está. Mira tu pregunta 15. A ver, te dice, ¿no? Una molécula de ARN mensajero. Ah, mira, es ARN mensajero. Ya, quiere decir que si es ARN mensajero, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que va a presentar? ¿Presenta adenina? ¿Presentará timina? Vanina. No. No, timina no. Uracilo, Sí. citosina, guanina. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Dice, es ARN mensajero, la información contiene la información genética, muy bien, para una proteína que es la queratina. Te dice que presenta 28 de guanina. Presenta 28 de guanina. 28 de guanina. Ahí. Y presenta 22 de adenina. Muy bien. 22 de adenina. Listo. Entonces, si en adenina hay 22, se entiende que en uracilo habrá 22 también. A ver. Uracilo y citocinina. Entonces, ¿cuánto habrá de uracilo? Ese es por deducción. Si hay adenina 22, en uracilo también habrá 22. 22. Muy bien. Y citosina habrá 28. 28. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes valores porcentuales sería correcto? Pues sería correcto. A ver.
SRN, 22 no tiene timina. Uracilo. Espérate, acá había una trampita, espérate. Sería correcto, espérate. Acá era adenina, adenina, si no, espérate, 20. ¿Cuánto está sumando acá? 22, 28. A ver, ¿está sumando el 100% acá? A ver. Acá suma. Ajá. Y esa. Espérate. Es adenina con timina, citosina con amina. Ya timina no había, uracilo 22, 28, entonces acá 0% de citosina, 0% de timina. Entonces, ¿cuál es correcto? Yo creo que acá a ver, la clave tendría que ser incorrecta. Profesora, según el solucionario es la E. Ajá. Ya. Pero dice porcentuales sería el correcto. Ajá. Citosina con guanina es el mismo porcentaje. Ese es del ciclo anterior, ¿cierto? ¿De qué Sí, ciclo? profesora, 2 ciclos. 2023-1. Uh-huh. Déjame ver si hubo una corrección acá, porque a veces las separatas, ¿de qué año? ¿2022 o 23? 23, ¿no? 23-1. Uh-huh. Uh-uh. 23. Por ejemplo, en las separatas a veces siempre se hace durante el ciclo las correcciones. Por ejemplo, ¿no? En tu semana, en esta semana la pregunta número 7, por ejemplo, tuvo una corrección, ¿no? Y no necesariamente el solucionario, por ejemplo, según nuestro solucionario de las 7, la clave era la E, pero está equivocada, por ejemplo, ¿no? Entonces es la A. Y siempre suele hacerse las modificaciones durante el ciclo. Por eso estoy viendo acá si hubo una corrección o algo. Del 2022 tengo acá, 2023. Mientras voy buscando la pregunta, a ver, voy revisando aquí. Solamente estamos con Melody y... ¿Quién más? ¿Cuántos son? Melody, Gadiel y Sally, ¿cierto? 3 personas... No, Gadiel no es. Melody y Sally. ¿Alguna consulta, chicos? Vayan colocando en el chat para ir revisando. Mientras yo voy buscando aquí Yo creo que en esa pregunta 15 tengo un recuerdo de que hubo una modificación, ¿ya? ¿Alguna consulta, chicos? De repente, Melody, otra consulta adicional a esa pregunta que tenías.
Profesora, quería que hiciera la 8 de ese ciclo, pero no lo puedo enviar ahorita porque estoy en la llamada y no me deja, no sé por qué. De ese ciclo que me estás mandando. Ajá, sí. Ya, y eso estoy buscando ahorita el material. Espérate, déjame ver si porque siempre están en mi correo, no sé por qué no lo encuentro. Déjame ver ya. Semana 1. A ver, déjame ver si encuentro materiales. Es de 2022, tengo acá. De 2023. Profesora, ya le envié la 8. Ya. Ya, vamos. A ver, voy a... Con la 8, no, porque lo correcto te dice. A ver, dice. Con respecto a la función de los polisacáridos, marque lo correcto. El músculo y el hígado almacenan gran cantidad de vesículas de almidón. La pared celular de las bacterias está constituida principalmente de celulosa. El exoesqueleto de insectos está compuesto por glucógeno, el almidón, ya está bien. Eso corresponde, a ver, voy a salir un ratito y me voy justamente a ver, aquí. Ahí lo ves, ¿cierto? Esta es la teoría con respecto a los polisacáridos, porque acá el enunciado te dice en función a los polisacáridos, ¿ya? Los polisacáridos se les denomina así porque son carbohidratos que están constituidos más de 10 unidades de monosacárido. Superior a 10 ya recibe el nombre de polisacárido. Muchas veces las preguntas en el examen van, ¿qué polisacáridos son de origen vegetal o qué polisacáridos son de origen animal, por ejemplo, ¿no? Si te hacen la pregunta de los orígenes, sabemos que los que son de origen vegetal son por este lado el almidón y por aquí, por ejemplo, la celulosa. Pero si te preguntan de origen animal, por ejemplo, por este lado tenemos el glucógeno y por aquí tenemos la quitina, por ejemplo. Porque la mureína lo encontramos ya en otro organismo que puede ser la bacteria, ¿no? Entonces, pero también hay otro punto de vista de clasificación que tiene que ver con con respecto a la función energética y la función estructural. Muy bien. Quiere decir que una función energética es aquel polisacárido que cuando se ingiere o mejor dicho, sirve de fuente de energía, ya que al momento de degradarlo, libera unidades, ¿no? En este caso puede ser de glucosa, o sea, unidades energéticas.
En cambio, aquellos que son de función estructural significa que este polisacárido va a formar parte de alguna estructura. Por ejemplo, si hablamos de función estructural, sabemos que en las plantas, en la pared celular de las plantas encontramos celulosa. O en el exoesqueleto de algunos, por ejemplo, insectos, por ejemplo, o de artrópodos, encontramos la quitina, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, por aquí, de función energética, en las plantas encontramos el almidón, que muchas veces nosotros consumimos almidón, ¿no? Por ejemplo, la papa tiene almidón. O también podemos consumir o degradar el glucógeno, que se almacena principalmente en el hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poquito la teoría. Y si nos vamos a lo que tú mencionas respecto a tu pregunta, ¿cuál es lo correcto? Muy bien. Te dice acá, a ver, el músculo y el hígado almacenan gran cantidad de vesículas de almidón, te dice, ¿no? La pared celular de bacterias está conformada por celulosa. Ya te estás dando cuenta de qué cosa no cuadra, ¿no? El exoesqueleto de insectos está compuesto por glucógeno. El almidón es el carbohidrato de reserva más abundante en hojas y frutos. Hojas y frutos. La membrana celular de hongo se compone de quitina. Entonces, aquí hay varias cositas que de alguna manera pueden ser trampas, ¿no? Por ejemplo, voy a salir acá un ratito para poderte mostrar tu pregunta, ¿no? Y poder desarrollar. ¿Okay? Voy a dejar de presentar un ratito para poder descargarme tu pregunta. A ver, voy a compartir. Muy bien. Ahí lo estás visualizando, me imagino. Ya, y todos lo están visualizando. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la parte teórica que te acabo de mandar o mencionar, ¿no? Te dice acá, mira, el músculo y el hígado almacenan vesículas de almidón. ¿Tú crees que son vesículas de almidón o qué sería? De acuerdo a la teoría que acabo de mostrar, en el hígado, ¿qué habría? ¿Gránulos de qué? De glucógeno. Entonces, esto sería incorrecto, la primera. No es. La siguiente te dice, la pared celular de bacterias está constituida por celulosa. La pared celular estaría compuesta por ejemplo, mureína. El exoesqueleto de insectos o de artrópodos también puede ser, está compuesto por abundante glucógeno y no es glucógeno, es quitina. El almidón es el carbohidrato de reserva más abundante en hojas y frutos. Ya podemos encontrar, sí, podemos encontrarlo. ¿Y qué dice el otro? La membrana celular de hongos. No, los hongos, no hablemos de membrana, hablemos de pared celular de los hongos. Contiene, sí, podría contener quitina, podría contener. Entonces, lo correcto sería la D de dado. 8 D de dado. ¿Ya? Esa sería la respuesta en esa pregunta. ¿Ya? Con respecto a la pregunta que me habías planteado anteriormente, déjame revisar bien el material. Si no lo logro encontrar en este momento, para la siguiente, no te preocupes, voy a ubicar ese archivo. Yo me acuerdo que había algo allí, ¿ya? No me acuerdo si era una corrección. Y porque es de, precisamente, ¿de qué ciclo 2003? ¿1 o 2? 1, profesora. Sí, algo me acuerdo de esa pregunta, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra duda?
¿Cuántas personitas tenemos en la sala? A ver, chicos, recuerda, para quienes recién acaban de ingresar, estamos en el área de consultas académicas y lo que estamos haciendo en este momento es absolver las dudas que tengan con respecto a la primera semana. Los puntos que se han desarrollado en esta primera semana, repito, son lo que respecta a la definición de biología, dominios de la biología, el método científico, también lo que es organización de la materia viva, los principios inmediatos. Sí, chicos, hasta aquí no tenemos dudas. Bueno, haré un breve resumen. Chicos, ¿alguna duda adicional tal vez por allí tengan dudas? Si no, procederé a hacer un breve resumen. Sí, dime. Tengo una duda sobre el método científico. Ya, precisame cuál es tu duda. La biología nos dijo que la teoría se basa en describir cómo es un campo científico, mientras que la ley se basa en simplemente una fórmula y decir cómo se origina, por así decirlo. Pero justo tuve hoy día química y el profesor de química nos dijo que la teoría es una ley no conclusa, o sea, para que sea ley, la ley tiene que pasar por teoría. Estoy en mi duda. Ya. A ver, voy a ir a la parte teórica ahorita para más o menos explicar esa parte. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, acá no te dice mucho. Pero sí, no te preocupes, lo vamos a tratar de desarrollar. Bueno. Cuando hablamos del método científico, tú sabes que el método científico es una buena manera de poder recopilar información, de poder comprobar algunas ideas, ¿no? Y sobre todo parte de un primer paso, que es la observación. Cuando nosotros visualizamos, ¿no?, la naturaleza, el mundo, el exterior tal vez, se nos puede llegar pues muchas dudas, consultas, que queremos buscar una respuesta. Y es por eso que se plantean las diversas hipótesis, ¿no? Que puede ser una, dos, tres, varias hipótesis. Muy bien. Entonces, para poder corroborar esa hipótesis, tenemos la experimentación. Con la experimentación se puede corroborar esa hipótesis. Y la hipótesis con ese experimento va a poder ser validada o refutada. Muy bien. Entonces, con esta experimentación se generan resultados que hay que analizar y poder generar pues las famosas conclusiones. Las conclusiones pueden ser pues de tipo empírica, deductiva, hay varios tipos de conclusiones que se pueden generar. Muy bien. Entonces, imagínate de que no sé, por ejemplo, tú sabes que en biología existen varias teorías, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, no sé, las teorías del origen de la vida, ¿cierto? Ejemplo de las teorías del origen de la vida, ¿qué teorías conoces? Del origen de la vida. A ver. La teoría de Darwin. No te escucho. Si la tipeas mejor porque no se te entiende muy bien. O a ver, repíteme, ¿qué teorías conoces del origen de la vida? A ver, la teoría de Darwin. La teoría de Darwin. Mira, para darte una idea, cuando me refiero a la teoría del origen de la vida, es para precisarte cuál es la primera diferencia entre una teoría y una ley, es que la teoría trata de explicar. En este caso, si estamos hablando del origen de la vida,
Estas teorías tratan de explicar cómo se originó la vida. Lo que tú me hablas de Darwin tiene que ver ya con la evolución. Entonces, cuando te pregunto sobre la teoría del origen de la vida, es, por ejemplo, la teoría de la biogénesis, planteada por Aristóteles. O, por ejemplo, tienes otra teoría llamada de la panspermia, ¿no? O tienes otra teoría que es la de la biogénesis o quimiosintética, ¿no? Propuesta por Oparin, ¿no? Entonces, esas son las teorías que tratan de explicar cómo se originó la vida en la Tierra. Y como bien sabemos, las teorías suelen cambiar, son modificables. Si bien se partió al inicio con la teoría de la biogénesis propuesta por Aristóteles, esta teoría, con el pasar de los años, fue de alguna manera refutada, o sea, se echó abajo y fue cambiada para tratar de explicar mejor el origen de la vida. Tú sabes, con el paso de los años hay más herramientas para poder explicar algún fenómeno de la naturaleza. Igual es el caso, por ejemplo, de lo que es la teoría microbiana también, ¿no? De cómo es que se generan las enfermedades. Poco a poco, con los aportes de la ciencia, va modificándose esta explicación del fenómeno de la naturaleza. Entonces, las teorías, con esto te quiero decir, suelen cambiar, ¿ya? Entonces, recuerda que una teoría es una explicación de un alto grado de confiabilidad, pero como te das cuenta, cambian a medida que pasa el tiempo y tenemos más información. En algunos casos pueden aparecer nuevas teorías que van a sustituir a estas teorías anteriores, ¿no? Y como te digo, cuando comienzan a aparecer nuevos datos, obliga a que esta teoría pueda ser modificada, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, la teoría que trata de explicar la estructura y la función del ADN. Muchas veces ha sido modificada esta teoría, debido a que cada vez que pasan los años hay más herramientas que te dan más información. Muy bien. Y por otro lado, la ley no explica un fenómeno de la naturaleza. Más bien la ley hace una descripción del fenómeno. ¿Cómo así? Por ejemplo, si te hablo en biología, hay una ley llamada ley de Allen. Esta ley te dice que, por ejemplo, las orejas vienen a ser más pequeñas en climas fríos. Pero cuando este animalito se encuentra en un clima cálido, sus orejas pueden ser más grandes. ¿Hasta ahí te he explicado el por qué o solamente te he descrito? Simplemente ha sido una descripción. Muy bien. Recuerda que una ley no explica, ¿no?, el aspecto de la naturaleza. Solamente lo describe. Por eso muchas veces decimos que las leyes van a ser universales, absolutas, ¿no? Esa es la principal diferencia, ¿ya? No sé si hasta ahí tienes alguna otra duda o como que ya vas absolviendo esta consulta que tenías. A ver. No, Ticho, gracias. ¿Sí? ¿Todo ok entonces? Sí, Muy bien. gracias. A ver, otra duda o consulta, chicos. Hay que aprovechar este tiempo, este espacio de consultas académicas. A ver, ¿cuántos somos? Somos poquitos. Ajá. Entonces, chicos, ¿les parece? De repente no tienes dudas. ¿Les parece si hago así un resumen rapidito de lo que es la semana número 1? Si es que no hay más dudas, chicos. Muy bien, entonces voy dando un resumen así rapidito, ya que nos queda, ¿cuánto nos queda? 40 y tantos minutos. Y para aprovechar pues al máximo este espacio. Muy bien. Si ya no tienes consultas respecto a la separata de las 15 preguntas, a menos que quieras desarrollarla, de repente en clase no ha habido el chance de desarrollarla. A ver, con
Las dos personitas que están, me dirás, ¿hago un resumen de la clase o prefieres que desarrolle la separata? Ustedes deciden. Ya, un resumen. Muy bien. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen así rapidito de lo que es la semana número 1. Muy bien. Todo comienza esta primera semana con respecto a esta ciencia que viene a ser la biología, que estudia justamente a todos los seres vivos. Y quien acuña por primera vez este término de biología es Jean-Baptiste de Monod, también conocido como el famoso Lamarck. Muy bien. Entonces, al ser la biología, ¿no?, la ciencia que estudia la vida, esto es, todos los seres vivos, obviamente para un mejor estudio de la vida es que existen especializaciones o áreas especializadas llamadas dominios. Es así que tenemos a la biología celular, a la bioquímica, la histología, taxonomía, y así hay varios dominios de la biología. Y claro está, como te das cuenta, que la biología precisa de otras ciencias para un mejor estudio de la vida. Por ejemplo, necesita de la química, necesita de la física, necesita de las matemáticas, entre otras áreas o ciencias, para poder hacer un mejor estudio de la vida. Es así que, por ejemplo, la bioquímica, para que te des una idea, ¿estudiará a todos los elementos químicos o serán elementos químicos que formen parte de la materia viva? Que están interactuando en la materia viva, ¿cierto? O la biofísica, por ejemplo, estudiará, no sé, por ejemplo, mecanismos de transporte propio de los seres vivos, o de repente relaciones energéticas en los seres vivos, ¿no? Entre otros. En cuanto a la biología celular, estudia la célula, la histología, los tejidos, ¿no? La paleontología, los restos fósiles, la etología, el comportamiento. En cambio, la ecología estudiará el ecosistema, ¿no? Y así hay varios dominios de la biología que van a especializarse en algún campo de la vida. Muy bien. Ahora, otro punto importante es qué características tenemos o compartimos todos los seres vivos. Todos los seres vivos compartimos estas características. Movimiento, sí, todos presentan movimiento, inclusive las plantas, porque recuerda, el movimiento no es desplazarse de un punto a otro. Muy bien, pueden haber movimientos internos también. La irritabilidad y la coordinación. Recuerda que nosotros somos irritables porque respondemos a estímulos. Y claro, nosotros somos un todo organizado y coordinado. Nosotros los seres vivos crecemos. Muy bien, claro, hay diferencia en un unicelular y en un pluricelular, ¿no? Tú sabes que el pluricelular crece aumentando el número de células, más no en el unicelular. El unicelular crece aumentando su masa. La adaptación es otra característica. Muy bien, la reproducción también es otra característica de todo ser vivo. Tú sabes que hay dos modalidades de reproducción, la sexual y la asexual. Recuerda que la diferencia está en que la sexual ganas o ganamos variabilidad genética. En cambio, en la sexual, los descendientes son todos idénticos al progenitor. El metabolismo es una característica también donde tú sabes que entre las reacciones metabólicas conocidas están las reacciones anabólicas y las catabólicas. En las anabólicas se permite la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples, y en el catabolismo es partiendo de moléculas complejas, después de una degradación se obtienen moléculas sencillas. La homeostasis, recuerda que es el mantenimiento de ese equilibrio interno del ser vivo, y claro está, todos los seres vivos estamos dotados de una alta organización. Es así con respecto a este último punto, la materia se encuentra organizada por niveles. Tenemos el nivel subcelular,
luego el celular, tisular, organológico, sistémico, luego viene el individuo y a su vez el individuo interactúa con otros individuos formando poblaciones, las poblaciones interactúan formando comunidades, las comunidades ecosistema y así sucesivamente. Quiere decir, chicos, que los seres vivos estamos dotados de una organización. Ahora, dentro del nivel subcelular, ¿no? Tú sabes que parte de lo más pequeñito, que son los átomos o elementos que por química conoces, pueden ser, por ejemplo, elementos de la materia viva, los más conocidos o abundantes es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si estos interactúan, pueden generar moléculas, como por ejemplo la molécula del agua, no sé, la molécula de glucosa, entre otros. Y si estas moléculas interactúan, generan las macromoléculas, como por ejemplo, en el grupo de las macromoléculas podemos encontrar a los carbohidratos, podemos encontrar a los lípidos, podemos encontrar a las proteínas, podemos encontrar a los ácidos nucleicos. Muy bien. Entonces, esas son las macromoléculas. Muy bien. Y si estas macromoléculas interactúan, por ejemplo, mira, puede ser, no sé, a ver, puede interactuar lípidos con proteínas, puede generar acá a la membrana plasmática. Por lo tanto, la interacción de macromoléculas genera ya un complejo supramolecular. Muy bien. Y estos complejos, a su vez, cuando interactúan, forman las organelas. Y si las organelas asocian o interactúan, forman ya al nivel celular. Muy bien. El nivel celular y luego tiene el nivel tisular. Tú sabes que la célula es la unidad funcional, tanto funcional como estructural. Y si esta célula interactúa con otras, forma ya los tejidos, que en los animales, recordar, son 4 los tejidos. El tejido epitelial, y nervioso. ¿Ya? Y si esos tejidos interactúan, forman los órganos. Por ejemplo, formar, no sé, el corazón. El corazón está interactuando y tejido epitelial, tejido conectivo, muscular. Está interactuando, obviamente, para formar este órgano. Y así, estos órganos, cuando se agrupan y cumplen la misma función, forman ya un sistema. Tú sabes que entre los sistemas que podemos encontrar está el sistema digestivo, circulatorio, nervioso, etc. Son más de 13 sistemas en un individuo. Y si estos sistemas interactúan, forman el individuo. Muy bien. A su vez, el individuo puede interaccionar con otros individuos para formar ya una población. Recuerda que la definición de población es el conjunto de individuos de la misma especie en un determinado espacio y tiempo. Muy bien. Y si estas poblaciones interactúan, o sea, varias poblaciones, forman la comunidad, que sería pues este conjunto de comunidades, conjunto de poblaciones en un determinado espacio-tiempo. Muy bien, un determinado espacio-tiempo. Muy bien. Y si las comunidades interactúan ya con el entorno, con el medio ambiente, estamos hablando del ecosistema. Muy bien, porque el ecosistema es la interacción del ser vivo con el medio ambiente. Y luego tenemos la ecosfera, que es el máximo nivel donde incluye a todos los ecosistemas del planeta. En cambio, la biosfera solo abarca los espacios de agua, tierra, o suelo, si quieres decirlo, y aire, pero donde solamente haya vida. Muy bien.
Eso es con respecto a los niveles de organización de la materia viva. ¿Listo? Paso a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva tiene que ver con el método científico. Recuerda que para hablar del método científico es preciso mencionar que está constituido por etapas que se deben cumplir de manera ordenada, ¿no? Siempre el primer paso del método científico es la observación, en la cual tú observas de manera objetiva el fenómeno de la naturaleza. Recuerda que la subjetividad no está permitida, esto es que se involucre algún sentimiento o de repente opinión, no está permitida. Y luego se formula la hipótesis, que es la posible respuesta o posibles respuestas a una interrogante. Y recuerda que esta respuesta siempre se plantea en afirmativo, porque luego con la experimentación vas a lograr corroborarla. O sea, la corroboras, la validas o la refutas. Pero igual se obtienen resultados, así se valide o se refute, se obtienen resultados que te permitirá llegar a las conclusiones. Y de las conclusiones se pueden encontrar las teorías y luego justamente ser transformadas o obtener ya una ley, que es algo más universal y absoluto. Muy bien. Luego, el otro punto justamente de esta semana corresponde a la parte de la composición química de la materia. Esto es, ¿qué elementos encontramos en la materia viva? Específicamente en la materia viva en los seres vivos. Esos elementos químicos que forman parte de la materia viva son conocidos como los bioelementos. ¿Ya? Son elementos de la tabla periódica, pero que forman parte de la materia viva, o sea, no todos los elementos de la tabla periódica. ¿Cuáles, por ejemplo? Entre los que podemos mencionar están ahí listados, pero hay que clasificarlos de acuerdo a su abundancia. Esto es, los más abundantes van a ser los bioelementos primarios, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Luego siguen los secundarios, que puede ser el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el magnesio, entre otros. Luego tenemos los oligoelementos, que son también conocidos como los elementos traza porque están en pequeñas concentraciones. Pero basta estas pequeñas concentraciones para ser considerados importantes, ¿no? Ahí tenemos manganeso, cobre, cobalto, zinc, molibdeno, selenio, ¿no? Luego tenemos a los principios inmediatos, que son de dos tipos, los inorgánicos y los orgánicos. Muy bien. Entre los principios inmediatos inorgánicos podemos mencionar algunos ejemplos: el agua, las sales minerales, el oxígeno y el CO2. Sabemos que el agua es un solvente universal por excelencia. Además, es un medio de transporte de varios componentes, tiene alto calor específico, alta tensión superficial, mantiene húmedas las membranas y gracias a esto es que se puede dar un intercambio gaseoso, por ejemplo. También tiene función mecánica amortiguadora. Por ejemplo, en nuestra rodilla tenemos el famoso líquido sinovial. Las sales minerales, ¿no?, permiten la contracción muscular. También permiten la transmisión del impulso nervioso. El mantenimiento del equilibrio osmótico también es permitido por estas sales minerales. Pero recuerda, las sales minerales pueden estar disueltas o pueden estar formando parte de estructuras, como por ejemplo en nuestros dientes o en la concha de algunos moluscos. El oxígeno, tú sabes que es importante para aquellos que somos aeróbicos, que precisamos de esta molécula, ¿no? Oxígeno molecular, recuerda, el O2. Pero también es el aceptor final de protones en la respiración celular, que este tema lo vamos a abordar todavía más adelante. El CO2 o anhídrido carbónico es un gas respiratorio importante en la fotosíntesis como fuente de carbono y es el responsable del efecto invernadero. Muy bien. Esto es entonces la primera parte de principios inmediatos, inorgánicos: agua,
sales minerales, oxígeno, CO2. Pero también tenemos los principios inmediatos orgánicos, como es los carbohidratos, como es, por ejemplo, los lípidos, como es, por ejemplo, las proteínas, como es, por ejemplo, también los ácidos nucleicos. ¿Ya? Voy a borrar aquí esta parte de aquí. Muy bien. A ver, comenzamos aquí. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda hasta este punto para seguir continuando? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Continúa entonces. A ver. Muy bien, continúo entonces. Si veo que no hay dudas hasta aquí, continúo. Entonces, vamos a hablar a continuación. Yo voy a profundizar un poquito más esta última parte, que corresponde a los principios inmediatos orgánicos. Muy bien. Recuerda que los principios inmediatos orgánicos son 4. Tenemos a los carbohidratos, que muchas veces de repente en el examen o en la separata hacen referencia a los glúcidos o los hidratos de carbono. Recuerda que el carbohidrato, como cualquier principio inmediato orgánico, es considerado una macromolécula y por lo tanto una macromolécula es el resultado de la interacción, ¿no?, de estos elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. La unidad más pequeña de un carbohidrato es el monosacárido. Muy bien. A ver, chicos, estoy viendo que se están uniendo a la clase o a esta área de consultas académicas. Yo estoy haciendo un breve resumen, pero si tuviesen alguna duda en específico, me lo van escribiendo por el chat para yo responderles. Mientras voy siguiendo con el resumen. Muy bien. Entonces, la unidad más pequeña de un carbohidrato es el monosacárido. El monosacárido puede ser de 3 carbonos, puede ser de 4 carbonos, o de 5, o de 6, o de 7. Si es de 3 carbonos, se llama triosa. Si es de 4, se llama tetrosa. Si es de 5, se llama pentosa. Si es de 6, hexosas, ¿no? Y si es de 7, heptosas. Pero las más conocidas y la que vamos a abordar a continuación son las hexosas y las pentosas. Al lado derecho tienes ejemplos de pentosas. La ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. Y al lado izquierdo tenemos ejemplos de hexosas, como es la fructuosa, la galactosa y la glucosa. Muy bien. Ahora, estos monosacáridos, recuerda, son las unidades de los carbohidratos. Si estos monosacáridos se unen unos con otros, es a través de un enlace. Este enlace se llama el enlace glucosídico y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí está. Estamos viendo cómo se da la reacción entre dos monosacáridos. Ejemplo, ¿no? Tenemos, ¿qué pasaría si la glucosa se une con la fructuosa? Que son dos ejemplos de monosacáridos. Muy bien. Se establece un enlace llamado el enlace glucosídico. Obviamente, el resultado de esta interacción da lugar a la pérdida de una molécula de agua. Muy bien, formándose este enlace. Y estamos viendo, pues, la formación de una nueva molécula llamada, pues, sacarosa. De esta manera se forman los disacáridos, que son carbohidratos de 2 monosacáridos. Muy bien.
Y también es preciso, chicos, que te aprendas otros ejemplos. Por ejemplo, aparte de la sacarosa, que es el resultado de glucosa más fructosa, tenemos la lactosa, que es el resultado de glucosa más galactosa. O de repente la maltosa, que es el resultado de glucosa más glucosa. Esto es importante que lo repases muy bien, porque luego en el examen pueden hacerte esta pregunta. Muy bien. A ver, continuando. Otro tipo de carbohidrato, como ya lo había mencionado al inicio de este espacio de consulta académica, ¿no? Aprovechando la consulta de una de sus compañeras, es el polisacárido. El polisacárido son carbohidratos que están constituidos de más de 10 monosacáridos, o sea, son más grandes y por lo tanto van a ser insolubles en agua, pero no van a tener el sabor dulce característico de un azúcar o carbohidrato. Pero lo que sí van a tener es una función tanto energética como estructural. Si es respecto a la función energética, tenemos al almidón y al glucógeno. Y si tiene que ver con la función estructural, esto es, que forma parte de alguna estructura, tenemos la celulosa, como lo estás viendo en la imagen, forma parte de la planta. La quitina forma parte del exoesqueleto de los artrópodos, por ejemplo, ¿no? O la mureína, que lo vamos a ver, por ejemplo, en las bacterias, ¿no? Son componentes de estructuras. Y con respecto a la función energética, quiere decir que una vez degradado ese polisacárido, provee de energía al individuo. Muy bien, esos son los polisacáridos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Veo que algunos se han recién unido a este espacio de consultas académicas. Repito, estoy haciendo un resumen, pero si tú tienes una consulta puntual respecto a la primera semana, de repente alguna pregunta de la separata, me lo vas indicando a través del chat. Si es que no quieres activar tu audio, normal, escríbeme al chat que yo estoy conectada con 2 dispositivos y puedo ver las dudas que puedan haber. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces continúo este breve resumen que estoy haciendo, haciendo énfasis a la última parte, porque a veces en clase, en modalidad presencial, no da tiempo de terminar esta última parte, ya que es bastante cargada de información. Muy bien. Luego, continuando la parte de principios inmediatos orgánicos, luego de los carbohidratos, vamos a encontrar ahora los lípidos. Muy bien. A ver. Los lípidos. Los lípidos son principios inmediatos de tipo orgánicos, claro, comúnmente llamados las grasas, ¿no? Tienen una función energética, también son aislantes térmicos, se dice. También son utilizados como protección, también tienen una función estructural. Muy bien. Recuerda que los lípidos se pueden dividir, ¿no? En lípidos simples, ahí está. También se pueden dividir en lípidos complejos y esteroides. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia, por eso la clasificación. Los lípidos simples son llamados así, ¿por qué? Porque solamente contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. Y a este grupo vamos a encontrar a las famosas grasas y también a la cera. Y un ejemplo de grasa, acá está, mira, lo estás viendo acá, un ejemplo de grasa es el triglicérido. Muy bien. Recuerda que las grasas, ¿no?, son resultado de la esterificación, o sea, la unión de un glicerol con ácidos grasos. Y en el caso del triglicérido, ¿cuántos ácidos grasos crees que tiene? 3. Muy bien. Es un glicerol más 3 ácidos grasos. Esos son los triglicéridos. Y tú sabes que los triglicéridos en los animales aparecen en forma de sebo, como de manteca, ¿no? En los vegetales también hay triglicéridos, pero están en una forma líquida, como aceite. ¿Ya? Esos son los triglicéridos. Entonces, aparte de las grasas, como los triglicéridos, tenemos a las ceras. Y como lo estás viendo en la imagen, la cera es más que nada
un lípido simple que protege, que recubre, ¿no? Y lo hace impermeable, ¿no? De la humedad. Muchas veces lo vamos a encontrar en los vegetales, como es las hojas, los frutos, pero también lo vamos a encontrar en los animales. Por ejemplo, en las plumas de las aves encontramos ceras. Tú sabes que las aves cuando se sumergen en agua, ¿no? El agua resbala debido a la presencia de esta cera que justamente lo protege de la humedad. Muy bien. Entonces, hasta aquí, chicos, son los lípidos simples. Nos vamos ahora a los lípidos complejos. ¿Por qué crees que se llaman lípidos complejos? Porque adicionalmente a carbono, hidrógeno y oxígeno, aparte podría haber otro elemento que puede ser, no sé, el fósforo, o podría ser nitrógeno, o podría ser azufre. Entonces, hay elementos extras. En este caso, tienes la representación de un fosfolípido, ¿no? ¿Y cómo sabes que es un fosfolípido? Porque estás viendo la clásica cabeza polar, ¿no? O también conocida como hidrofílica, y la colita apolar o hidrofóbica. Bien sabemos, como expliqué al inicio de este espacio, ¿no? Dado que un compañero tenía una duda respecto a una de las preguntas de la separata, le indicaba pues de que la cabecita es hidrofílica porque va a estar en contacto siempre con el entorno, sea externo como interno. Y como lo estás viendo aquí, ¿no? Esta cabecita o bien está en contacto con el medio extracelular o con el medio intracelular. Muy bien. Y esa colita que estás viendo allí, esa colita está justamente en la parte interna, ¿no? No está en contacto con el agua. Por lo tanto, decimos que es hidrofóbica, ¿no? Y básicamente vamos a encontrar ahí ácidos grasos, ¿no? En número de 2 ácidos grasos. ¿Listo? En cambio, en las cabecitas, que son hidrofílicas, vamos a encontrar fosfato y glicerol. Muy bien. Y finalmente tenemos una siguiente clasificación. Muy bien, esta otra clasificación tiene que ver justamente con los esteroides, cuya estructura es totalmente diferente a las anteriores, o sea, ni se parece a los lípidos simples ni a los lípidos complejos. Acá podemos encontrar varios ejemplos, acá lo tienes, ¿no? La testosterona, la progesterona, que son hormonas sexuales. También podemos mencionar al colesterol, a los ácidos biliares, a las sales biliares, a la vitamina D también, ¿no? Tienen todos ellos casi la misma estructura, ¿no? Ellos son los esteroides. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? De repente, para quienes se acaban de unir a este espacio de consultas académicas, recuerden que estamos para poder responder a tus dudas. Por favor, en el chat puedes utilizar el chat, esta vía, para colocar tu duda, tu consulta o la pregunta que quieres que se resuelva en este espacio. Mientras voy dando un resumen hasta que alguno por allí tenga alguna duda. Muy bien. Luego tenemos el principio inmediato orgánico llamado proteína. Las proteínas, la unidad de toda proteína es el aminoácido. ¿Y por qué se le llama aminoácido? Porque tiene su grupo amino y su grupo carboxilo. Y también tiene un radical, y gracias a la presencia de este radical hace posible que haya una diversidad amplia, ¿no?, de aminoácidos. Por esta razón, a mayor diversidad de aminoácidos va acorde a la diversidad de sus funciones. Por esta razón que las proteínas pueden ser hormonas, pueden ser proteínas estructurales, pueden ser proteínas de transporte, proteínas de reserva, proteínas de defensa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las hormonas, pueden ser aquellas como es la que regula pues el metabolismo de la glucosa, la insulina, un ejemplo de hormona proteica. También tenemos la hormona del crecimiento, que también es un ejemplo de hormona de naturaleza proteica.
En cuanto a las proteínas estructurales, son aquellas que forman parte de alguna estructura, como es, por ejemplo, el pelo. Ahí encontramos la queratina. O, por ejemplo, en el cartílago o en el tendón encontramos colágeno. Es otra proteína que tiene función estructural. En cuanto a la proteína de transporte, son aquellas proteínas que van a transportar, por ejemplo, gases, como es la hemoglobina que transporta oxígeno en los vertebrados. Pero en el caso de los invertebrados, es la hemocianina la que se encarga de transportar el oxígeno, ¿no? Eso es como proteínas transportadoras. Proteínas de reserva son aquellas que almacenan nutrientes, como por ejemplo la ovoalbúmina, que es una fuente de energía del huevo, o la caseína que se encuentra en la leche. En cuanto a las proteínas de defensa o protectoras, tenemos a los anticuerpos, o también conocidas como inmunoglobulinas. Muy bien. Luego tenemos también proteínas motoras, que van a formar parte de la fibra, ¿no? Por ejemplo, la actina, ¿no? La miosina. Las enzimas, estas van a ser proteínas que van a catalizar reacciones bioquímicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, una enzima que degrada o hidroliza el ARN sería, no sé, la ribonucleasa, por ejemplo. O, por ejemplo, catalasa también, sí. O, por ejemplo, a ver, una conocida, la amilasa, ¿no? Que degrada el almidón, ¿no? Quiere decir que esta enzima actúa sobre un sustrato para transformarlo en productos. Muy bien. Y recuerda que la enzima es susceptible a cambios de calor o pH. Muy bien. Y las toxinas, por ejemplo, las toxinas, no sé, presentes en el veneno de la serpiente, también son de naturaleza proteica. Muy bien. Recuerda que el aminoácido es la unidad más pequeña de una proteína y entre aminoácido y aminoácido se establece un enlace llamado el enlace peptídico. La reacción química involucra la pérdida de una molécula de agua. Muy bien. Nos vamos ahora con otro principio inmediato. El otro principio inmediato viene a ser el ácido nucleico. Muy bien. El ácido nucleico, como ya había indicado, ¿no? Al inicio de esta parte de consultas académicas, habíamos aprovechado una de las preguntas. Muy bien. Y para mencionar que la unidad o base, ¿no? La unidad mínima de un ácido nucleico es el nucleótido, que a su vez está conformado por tres partes. El grupo fosfato, el azúcar, que necesariamente es del tipo pentosa, o sea, aquel que está constituido por 5 carbonos, y la base nitrogenada. Muy bien. Entre las bases nitrogenadas existen dos tipos, las purinas y las pirimidinas. En el grupo de las purinas, a su vez, hay dos tipos, adenina y guanina. Y en las pirimidinas tenemos citosina, timina y uracilo. Muy bien. Ahora, recuerda que en el ADN vamos a encontrar, entre las bases nitrogenadas, vamos a encontrar solamente adenina, timina, citosina y guanina. Y en el ARN vamos a encontrar adenina, uracilo, citosina y guanina. Muy bien. No hay timina en el ARN. ¿Listo? Y recuerda que en el azúcar es del tipo pentosa, o sea, un azúcar de 5 carbonos.
Existen dos tipos, la ribosa, que está presente en el ARN, y la desoxirribosa, que está presente en el ADN. Muy bien. Y tienes por acá, por ejemplo, el ADN. ¿Cómo te das cuenta que es un ADN? Porque estás viendo doble cadena y estás viendo la presencia de la timina. Por lo tanto, tú rápidamente dices, eso se trata de un segmento de ADN. Además, estás viendo, a continuación, estás viendo acá el nucleótido, que es la unidad de un ácido nucleico que está unido a otro nucleótido, a través, perdón, me paso por acá, a través de un enlace llamado el enlace fosfodiéster. Acá a este nivel se establecen los enlaces fosfodiéster. Muy bien. Y estás viendo que en la parte interna, por acá, las bases nitrogenadas se están encontrando. Por ejemplo, adenina se encuentra con la timina. Muy bien. La adenina se encuentra con la timina. Y también estás viendo que la citosina se encuentra o es complementario con la guanina. Muy bien, eso estás viendo en la parte interna. Y para que se complementen, tiene que haber una interacción a través de puentes de hidrógeno. Y a nivel de adenina y timina, vamos a encontrar dos puentes de hidrógeno. Muy bien. Vamos a encontrar dos puentes de hidrógeno. Y entre citosina y guanina vamos a encontrar tres puentes de hidrógeno. Muy bien. Y acá están los puentes de hidrógeno. Acá te lo estoy indicando. Mira, acá a esta altura están los puentes de hidrógeno. Y por aquí, entre nucleótido y nucleótido, estamos viendo los enlaces fosfodiéster. Muy bien. Me voy a la siguiente diapositiva. Por acá me voy a esta siguiente y estás viendo las diferencias que ya te había mencionado entre un ARN y un ADN. El ARN tiene citosina, guanina, adenina y uracilo. Pero el ADN no tiene uracilo, tiene timina. Muy bien. Luego estamos viendo que el ARN es de una sola cadena y el ADN es de doble cadena. Muy bien. Luego, entre los tipos de ARN tenemos el ARN mensajero y el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, que es el que forma parte del ribosoma. El ARN de transferencia es aquel que va a participar justamente durante la traducción. Muy bien. Listo, chicos. Hasta aquí, de acuerdo a este resumen, ¿habrá alguna consulta para aquellos que de repente hayan ingresado recientemente y tengan alguna duda sobre la separata? De las 15 preguntas de la semana, ¿alguna de repente tengas duda o de repente quieres que vuelva a explicar algún punto de esta semana número 1? ¿Alguna consulta, chicos? A ver, para aprovechar estos minutitos, igual yo me imagino, no sé si tienen las claves, yo creo que sí, pero de repente no han tenido el tiempo de culminar el desarrollo de la separata. De repente voy a entrar a continuación a la separata, a ver, de repente alguno no le quedó claro alguna de las preguntas. Para aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan, ¿ok? Esta parte teórica, chicos, esto de acá es bastante importante que ustedes lo... ¿Ya? ¿Puedo hacer algunas preguntas? Sí.
Muy bien. Si gustas trabajarlo así, normal. Ahorita comienzo con eso. Muy bien. Y la participación de ustedes puede ser activando audio o si tienen un poco de repente de timidez, lo pueden contestar a través del chat. Muy bien, entonces, para terminar nada más aquí, es importante, chicos, que la clase que se te brinda de manera teórica, ¿no? Sea presencial o virtual, lo complementes siempre con la información de la separata. Muy bien, acá esta información lo debes repasar muy bien, como es también la definición de estos bioelementos, la clasificación también, cuáles son primarios y secundarios, los oligoelementos, cuáles son los principios inmediatos, son de dos clases, inorgánicos, acá están los inorgánicos y acá vienen los orgánicos. Muy bien, acá están y esto tienes que repasar. Recuerda que siempre lo que tienes que considerar al momento del estudio es la información que se te da en clase, la información de la separata y claro está el libro, ¿no? Si tienes el libro sería ideal para que lo puedas complementar. Muy bien, entonces comenzamos. A ver, vamos a lanzar algunas preguntas y nos vamos aquí al primer punto, ¿ok? Voy a hacerlo en orden. Voy a lanzar unas 10 preguntas acorde al avance de la clase. A ver, sabemos que la biología precisa de otras áreas o ciencias para un mejor estudio de la vida. A ver, mencióname, ¿qué otras ciencias contribuyen al estudio de la vida? A ver, entonces, es preciso mencionarte que lo que mencionas ahí, botánica, es un dominio de la biología. Y cuando yo me refiero de otras ciencias, yo me refiero, por ejemplo, aparte de la biología, ¿qué otra ciencia ayuda a la biología para un mejor estudio de los seres vivos? Por ejemplo, la química. Por ejemplo, claro, geografía. Por ejemplo, las matemáticas. Por ejemplo, la física, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de los dominios encontramos a la bioquímica, a la biofísica, ¿no? Por ejemplo, la biotecnología o la bioinformática, entre otros, ¿no? Entonces, hay otras áreas o ciencias que contribuyen a la biología para un mejor estudio. Muy bien. Así como hay otras ciencias, encontramos también especializaciones. Estas especializaciones se llaman dominios. Por lo tanto, ¿cuál de estos dominios está relacionado con el estudio del comportamiento animal? ¿Cuál de estos dominios está relacionado con el comportamiento animal? Perfecto, la etología. Una más para terminar. La virología estudia los virus, pero ¿por qué la consideramos como dominio de la biología si los virus no son seres vivos? Y recordando que la biología estudia la vida, pero ¿por qué hay un dominio destinado para los virus que no son seres vivos? Ajá, claro, porque afecta muy bien con los seres vivos, exactamente. Los virus afectan bacterias, afectan plantas, afectan animales, afectan hongos, afectan a todos los seres vivos. Por eso que vale la pena estudiarlos. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Nos vamos ahora a las características de los seres vivos. ¿Cómo crecen los unicelulares? ¿Cómo crecen los unicelulares?
Entonces te pregunto, ¿cómo crecen los pluricelulares? ¿Tú crees que el unicelular crece duplicándose? Si es unicelular. Si se duplica el unicelular sería reproducción, ¿no crees? Entonces, ¿cómo crece el unicelular? Porque los pluricelulares aumentamos o crecemos aumentando el número de células. Muy bien, pero el unicelular, ¿cómo crece? No se divide, chicos. No se duplica. Simplemente aumenta su masa, su volumen celular. Muy bien. A ver, para terminar esta parte. ¿Por qué crees que nosotros tenemos reproducción sexual? ¿Y por qué no tenemos la sexual? ¿Por qué crees que tenemos reproducción sexual? ¿Hay alguna ventaja? Sí. ¿Cuál es esa ventaja? De que en la especie puede existir la variabilidad. Esto es, en tu casa, papá y mamá tuvieron sus hijitos. Dime, ¿todos los hijitos son idénticos, igualitos o son algo diferentes? Serán parecidos, pero diferentes, ¿cierto? Entonces, eso es la variabilidad genética. Muy bien. Exactamente. Entonces, recuerda que en una reproducción sexual lo que se busca es que los descendientes sean diferentes. En cambio, en una reproducción asexual, toditos los descendientes son clones idénticos genéticamente hablando. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, una siguiente pregunta. Ya estamos llegando a la hora. Tú sabes que la materia viva requiere de una organización. Muy bien. Entonces, tú sabes que en el nivel subcelular tenemos a su vez el subnivel atómico, luego el molecular, macromolecular, complejo supramolecular. El atómico está relacionado con los elementos de la materia viva. Como ya sabemos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Y si estos elementos interactúan, por química sabes que forman moléculas. Muy bien, chicos. A continuación, dame ejemplos de macromoléculas. ¿Qué macromoléculas conocemos? ¿Cuáles son las 4 macromoléculas de la vida? Muy bien, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Muy bien, perfecto, chicos. Siguiente pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es un ecosistema? ¿O qué implica el nivel ecosistema? ¿Qué es el ecosistema? ¿O qué implica? ¿Qué es? ¿Cómo lo defines? El ecosistema implica al conjunto de seres vivos, exactamente. Muy bien, conjunto de comunidades o la comunidad con interacción con el medio ambiente o el entorno. Muy bien, chicos. Con respecto al método científico, ¿por qué necesitas realizar la experimentación, chicos? ¿Por qué se realiza el experimento? ¿Por qué realizas el experimento? Exactamente, para poder validar o refutar la hipótesis. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre teoría y ley? ¿Cuál es la diferencia entre teoría y ley? Y está en el PPT. ¿Eh? La diferencia está que la teoría explica un fenómeno, en cambio la ley tan solo te describe.
¿Ya? Esa es la diferencia. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué son los bioelementos? Sabemos que son elementos químicos que forman la materia viva. Ahora, chicos, ¿cuál es el criterio de la clasificación de estos bioelementos? ¿En base a qué se clasifica primario, secundario, oligoelemento? ¿Por qué hay esta clasificación? Ah, por la abundancia, ¿no? Abundancia, quieres decir, ¿no? Entonces, sí, los bioelementos primarios son los más abundantes. Le sigue los secundarios. Y los que están en pequeñas concentraciones son los oligoelementos. Muy bien. Los oligoelementos también son conocidos como... Los oligoelementos también son conocidos como elementos traza. A ver, de aquí qué puedo sacar. Ya. A ver, chicos, ¿cómo se llaman los monosacáridos de 5 carbonos? Los monosacáridos de 5 carbonos, ¿cómo se llaman? Pentosas. ¿Y los monosacáridos de 6 carbonos? ¿Y los de 6? Perfecto, muy bien. El resultado de la unión glucosa más glucosa, ¿cómo se llama la unión glucosa más glucosa? Muy bien, chicos. Eso hay que aprenderse, ¿ah? Sí, es un disacárido llamado maltosa. Muy bien, hay que aprenderse los diferentes ejemplos de disacáridos. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos polisacáridos son de origen vegetal? ¿Cuál de estos son de origen vegetal? Muy bien, exactamente. ¿Y los de origen animal? Muy bien, chicos. Y para terminar, la última pregunta. A ver qué otra pregunta puedo hacerte por aquí. Dame ejemplos de proteínas de defensa. Un ejemplo de proteína de defensa protectora. El anticuerpo. Muy bien, el anticuerpo. Muy bien, chicos. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda o consulta? ¿Todo está claro? ¿Alguna otra consulta antes de irnos? ¿Dudas de alguna pregunta de la separata? ¿Todo ok, chicos? Si no, ya para dar por terminado esta sesión de consultas académicas. Muy bien, chicos. Ahora sí. Recomendación para la siguiente sesión, ¿no? La recomendación es, chicos, traigan las consultas, traigan de repente, profesora, yo tengo duda en esta pregunta de la separata, o no sé, de repente tienes consultas de otro material de la pre, claro, ¿no? Entonces, o de repente, no sé, algo que no te quedó claro en la teoría, o de repente en clase, no sé, profundizó alguna parte de la teoría, por favor me lo indicas la siguiente semana. Muy bien.
Listo, chicos. Ahora sí, me despido. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Nos vemos. Hasta luego.